Hola, buenos días. Hoy en Café con Líderes nos encontramos con Sandra Sánchez. Ella es profesora del Centro de Estudios de Periodismo, el CEPER. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, te hemos invitado porque nos gustaría que nos hablaras un poco más sobre tu tesis de doctorado, históricamente la relación entre género y periodismo. Cuéntanos un poco qué te llevó a interesarte en este tema y qué encontraste en él. Bueno, la intención principal con esta investigación doctoral era explorar la historia de la prensa y del periodismo colombiano en el siglo XX, más o menos entre el 40 y el 70, que es cuando hay una gran explosión de la profesionalización del periodismo, y yo quise hacer esta investigación fuera del rango típico de lo institucional, como que había muchas historias del tiempo, del espectador, como muy adheridas a cuáles eran los mecanismos y los funcionamientos institucionales del periodismo, y encontré un gran vacío historiográfico en lo que tiene que ver con la producción de prensa y de periodismo de mujeres para mujeres. No empezó en el siglo XX el periodismo, digamos, de mujeres y para mujeres, sino en el siglo XIX más o menos, con Soledad Acosta y con otras representantes, y tuvo alguna incidencia también a principios del siglo XX en los 30, pero como te explicaba, es a partir de los 40 que hay como una conciencia profesionalizante del oficio del periodismo, y yo quería entender cuál era el papel, el rol que habían jugado las mujeres en ese proceso de profesionalización del periodismo en Colombia. Y claro, había un gran vacío, es decir, se había utilizado la prensa de mujeres para estudiar algunos procesos de la vida de las mujeres, entonces se había utilizado el periodismo como base de archivo, y como base de fuente documental para estudiar a esas mujeres, pero no realmente cuál era la influencia de esas mujeres en esa producción y en esa generación de contenidos y procesos de consumo de la prensa misma y de la creación del periodismo. Entonces esa fue, digamos, como la intuición y que salió bien, que en efecto las mujeres tenían una conciencia muy marcada de la relevancia política que tenía el periodismo, es decir, ellas entendían claramente que el periodismo y la prensa era una plataforma política, y que tener una voz presente y articulada, no solamente presente y tener un megáfono y ya, sino articular una propuesta de las mujeres para las mujeres, era clave para poder participar de ciertos debates, Entonces es una conciencia muy profunda de la politización de la prensa, de su función política, y de la necesidad de plantear una propuesta allí. Eso es algo que sucede en los 40, 50, 60, que es el periodo que yo estudio, de manera sostenida. Ahora, en esos periodos hay distinciones, Entonces, para las mujeres en los 40 era clarísimo que la militancia política a través del periodismo tenía que suceder, En los 50 hay como una ampliación de ese horizonte, La prensa dominante, que es además dirigida generalmente por hombres, es una prensa que divide la sociedad, que entra en los combates sectaristas, partidistas, que es como la obsesión, ustedes saben, pues por la historia de Colombia de mediados del siglo XX, y la prensa y el periodismo tiene que hacerse diferente. Ellas sí proponían un ejercicio de ese periodismo desde una óptica que para ellas era femenino, desde las mujeres, digamos, así lo pensaban ellas por su naturaleza y por su composición de mujeres, podían proponer unas historias y un contenido de reconciliación, un contenido, digamos, que empezara a diluir esas barreras que se ponían en el periodismo de los hombres, Eso es, digamos, para los 50 y los 60, uno lo que encuentra es también, también cosas muy interesantes y contradicciones, Es la idea de plantear un periodismo de mujeres para mujeres, pero que cumpla con los requisitos del periodismo hegemónico que existía en ese momento, para poder realmente estar, a la par. Era lo que se buscaba ahí, no era contradecir el periodismo y buscar formas alternativas que fueran desde la óptica femenina, que además mostraran ese talante y esa naturaleza a las mujeres, sino decir, las mujeres somos capaces de hacer un periodismo
tan bueno como el de los hombres, ¿no? Entonces ahí empieza a verse como un cambio de la propuesta y la relación con esas ideas de lo que es la mujer, de lo que significaba su rol, y en el fondo pues es una propuesta no solo periodística, sino también una postura de género. ¿Y hubo algún momento en que se cambió este chip de los años 50, 60 a lo que de pronto venimos a ver hoy en día? Lo que vemos ahora es una mezcla, ¿no?, de distintas perspectivas, y en eso lo que yo pienso es que las concepciones de género y tal todavía tenía un carácter muy político, ¿no? Es decir, por ejemplo, una publicación de los 60 muy prolífica, muy poco conocida en Colombia, a pesar de ser muy prolífica, se llama Mujer, dirigida por Flor Romero de Nora, una escritora periodística también muy prolífica, así como su revista, porque pues si la dirigía ella tenía que ser así. Para ella era clarísimo que la moda, que la estética corporal de la mujer era un asunto político, que debía y valía la pena ponerla en una plataforma pública porque era parte de la definición de ser mujer, y eso tenía que ser político, es decir, tenía que tener una incidencia en la opinión pública, ¿no? Y tenía que tener un espacio allí. Entonces sí había de todas formas una militancia política, incluso a través de la presencia de esos temas. Lo que pasa en los 70s es que, y fíjate, ella tiene que vender su revista porque ya están los conglomerados, ¿no?, asociados mucho más robustos, penetrando los medios latinoamericanos y las relaciones internacionales. Es decir, un medio argentino podía ya empezar a comprar un medio colombiano, ¿saben? Como que esa red de pensar los medios más fuera de sus nichos locales, ¿no? Se empezó a dar en los 70s. Ella vende su revista, ¿no?, a una multinacional de medios del Río de la Plata, y allí con esa comercialización, como saben, con ese talante comercial de las publicaciones de mujeres, hay un cambio, ¿no? Como que se empieza a desdibujar esa militancia política de la prensa de mujeres. Y lo que yo veo en este momento es que, por supuesto, persiste ese modelo de lo comercial en los medios, ¿no? Pues por ello está la sección ellas y la sección mujeres, y sigue eso, y eso es muy importante, y está adherido, va de la mano de la publicidad y pues de digamos, la realidad de los medios como parte de un engranaje económico, ¿no?, en unas relaciones de producción, consumo y de producir, digamos, excedentes, ¿no?, económicos que permitan mantenerse como parte y un elemento importante de esta sociedad en la que vivimos. Eso permanece, pero yo creo que en la agenda de los medios actualmente, por ejemplo, aquí en Colombia, sí hay mucha más presencia de nuevo de las mujeres, por lo menos, en la agenda mediática sí, pero y de manera política, es lo que quiero decir. O sea, no solamente la sección de cosméticos y la sección de no sé qué, tu cuerpo y tu novio, claro que eso está, ¿no? Y claro que está la novela, y claro que está la comentarista que dice, todo eso existe, yo no quiero negar eso, pero yo creo que sí es importante resaltar que hay un espacio en esa agenda mediática y sobre todo en la agenda periodística que está para las mujeres, para tratar estos temas, y no de una manera... hay mucho camino que recorrer, pero yo creo que si uno no observa en detalle ciertas cosas que se están haciendo, comillas, bien, o por lo menos desde retomando un interés político, también se desdibujan esos esfuerzos, ¿no? Sí, de lo que se está haciendo, y yo creo que sí hay que resaltar eso. Es decir, en los últimos días yo creo que no podemos decir que la agenda mediática no ha tenido espacio para las mujeres. Entonces, por ejemplo, con todo el debate de la elección del fiscal, ¿no? Todos esos puestos, esos temas políticos. Claro, pero eso es lo que quiero decir. Mira, fíjate que si hace unos 5 años, 8 años, 10 años, si un candidato para la fiscalía decía lo que Néstor Humberto Martínez dijo,
no hubiera pasado nada, ¿no? No hubiera pasado nada. Y lo que está sucediendo en este momento es que sí hay un interés por poner ese tema en la agenda periodística, no mediática. Pronto, no sé, en otros espacios, ¿sabes? Se vuelve más trivial, más efímero, pero por lo menos en algunos lugares, en algunos espacios periodísticos, eso hace parte de la agenda. Es decir, es de interés, hay que publicar, hay una nota, hay una noticia, hay seguimiento, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un buen retorno, digamos, a los 40 y 50 y 60, ¿no? En esa medida como que hay un poco más de interés en volver ese tema un asunto público y por lo tanto asumirlo como un tema político. Yo creo que de nuevo hay mucho por hacer, pero sí es importante ver que hay el espacio, ¿no? Porque si uno siempre está, no hay, entonces uno también desaprovecha los espacios que ya se están abriendo, ¿no? Para poder entonces empezar a articular un nuevo lenguaje periodístico, no sé, pues de género. Con una mirada. Sí, con una visión diferente. Ahora, cuando hablamos de género, generalmente uno dice, no, género mujeres, ¿no? Entonces, no, pues género, ustedes saben que es un abanico muy amplio. Sí, no, y pues estamos hablando pues de hombres, mujeres, de trans, de intersexuales, es decir, eso es un abanico enorme y yo sí tengo que decir que si hay un espacio mediático que se está abriendo en términos de género, es exclusivamente en términos de mujeres. Hay otros espacios, digamos, de ese abanico de género que todavía sigue siendo muy reducido, ¿no? Entonces, el oficio periodístico también, ¿no? Y es, digamos, no dejar transitar temas que tienen incidencia política y cultural y social de manera tan rápida y tan efímera, ¿no? Yo creo que el periodismo en Colombia sí tiene que, a pesar de todo lo que pasa, ¿no?, detenerse en ciertas cosas, y en estas sí que se puede detener, ¿no?, porque son problemas, asuntos que ¿no?, persisten. Entonces yo creo que a la luz de hacer un buen periodismo, ¿no?, se puede, digamos, ahondar en eso, profundizar, y por eso sí, en eso yo creo que a la gente que hace militancia muy fuerte, reaccionaria frente a o a la necesidad de un periodismo con enfoque de género, yo creo que en eso sí tienen razón, ¿sabes? Y es que uno sí puede ahondar, hablar de maneras diferentes, titular ciertas cosas de manera diferente, porque eso tiene una incidencia. Y llegar a públicos distintos. Sí, llegar a públicos distintos, nuevos o no, que han sido... Sí, que no tienen, digamos, una participación muy activa en los medios porque los medios no los visibilizan y no hablan con ellos, ¿no? Porque pues ahora uno puede hablar con esa audiencia, ¿no? Como que esa separación no es tan grande. Bueno, Sandra, muchísimas gracias a todos ustedes. Es un tema que nos pone a reflexionar. Queríamos saber de pronto históricamente qué trae todo hoy en día la relación entre género y periodismo. Muchas gracias.